la Universidad de Zaragoza con el apoyo del Gobierno de Aragón y de hacerlo acompañado de Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, a quien agradezco especialmente su colaboración. Con este ciclo de videoconferencias nos dirigimos a profesionales, profesores, universitarios, empresas e interesados en las nuevas tecnologías de la comunicación relacionadas con la transformación digital de la sociedad y de los sectores productivos que reclaman un nuevo modelo de movilidad segura y sostenible, y desde una visión global, más allá del clásico enfoque de las tecnologías de la información y la comunicación. Destacados profesionales en el sector de las TICs y la movilidad sostenible compartirán su experiencia y abordarán temas críticos y de actualidad en sus intervenciones, y en un encuentro mensual de aquí a mayo, con un total de 4 sesiones, en los que se explicará cómo se puede aplicar las TICs al sector de la movilidad, qué ventajas e inconvenientes ofrece y cuáles son sus principales características innovadoras. Ofreceremos análisis de ejemplos prácticos de aplicación de esta tecnología en la movilidad para comprobar, por ejemplo, áreas de aplicación como el despliegue 5G, la realidad aumentada o la conducción autónoma. Vaya por delante mi agradecimiento a todos los ponentes por compartir sus conocimientos con todos nosotros. La primera de estas charlas, de las charlas que conforman el ciclo TIC y movilidad que nos reúne hoy, lleva por título Movilidad compartida, inteligencia artificial para viajes compartidos. Y va a ser de la mano del investigador Filippo Bistafa, del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC de Barcelona. En la actualidad, Filippo Bistafa participa en Logistar, un proyecto europeo en el que viene desarrollando nuevos algoritmos de optimización para la movilidad compartida de mercancías. Es asimismo miembro de la plataforma interdisciplinar Mobility 2030, que aborda el desafío global de la movilidad urbana sostenible y saludable, y que además busca reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire y la vida en las ciudades. En la sesión de esta tarde, Filippo Bistafa tratará, por un lado, la movilidad compartida de personas en el entorno urbano y otro, la movilidad compartida de mercancías en el ámbito logístico. Espero que la sesión sea muy productiva y muchas gracias de nuevo por su interés. Aprovecho para recordarles que tienen a su disposición un chat donde pueden formular cuantas preguntas les suscite este tema. Doy la palabra a Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, a quien agradezco de nuevo su participación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias José Luis, gracias a la Fundación Ibercaja, gracias a la cátedra, en este caso de la cátedra de la Universidad de Zaragoza, Mobility City, por este encuentro, por estas jornadas, por la organización de este ciclo TIC y Movilidad, en el que se tratarán algunos de los retos más importantes de la sociedad contemporánea en materia de tecnología y de movilidad conectada durante la presente década. Aspectos como la inteligencia artificial, como la proliferación del 5G aplicado a las comunicaciones, el Internet de las cosas, la hiperconectividad social hacia la que avanzamos, así como la comunicación de los vehículos en los que nos desplazamos, son solo algunos de los ejemplos más apasionantes y de los retos a los que nos tendremos que afrontar en este nuevo mundo en el que la tecnología ha venido para quedarse. Vemos y hemos visto en los últimos años cómo el crecimiento cada vez más intenso de las grandes ciudades ha puesto en jaque la movilidad urbana más tradicional, la que conocemos, ese modelo basado únicamente en la utilización de nuestros vehículos particulares o en los transportes públicos más tradicionales. Se está viendo cada vez más superada esta lógica por esas soluciones de movilidad compartida, tales como la motocicleta eléctrica, bicicletas eléctricas, patinetes. En otros lugares de España, en Aragón, todavía no,
Se están viendo también articularse algunas soluciones como el car sharing, como un modelo de alquiler por minutos de coches que claramente viene a revolucionar los desplazamientos. Esto plantea un futuro en el que tenemos mucho que pensar, porque probablemente la necesidad de tener un coche en propiedad pase a ser algo del pasado y en el que necesitemos desplegar nuevas redes de comunicación de vehículos compartidos entre distintos usuarios. Buena parte, además, de estos nuevos vehículos, de esta revolución de la movilidad conectada, tiene una peculiaridad y es que apuesta por esa transición hacia la movilidad eléctrica, la cual evitará emisiones de gases de efecto invernadero dentro de nuestros núcleos urbanos e incluso dentro de nuestra movilidad interurbana, haciendo así que sea un aliciente para las administraciones apostar por este tipo de movilidad en esta estrategia que tenemos de los ODS de cumplimiento de la lucha contra el cambio climático. Según el último informe de Eurostat, en nuestro país tenemos un coche por cada 2 personas, lo cual no es una cifra bastante distinta a la media de otros países de nuestro entorno. Sin embargo, sí que demuestra una excesiva dependencia a dicho medio de transporte. Y en un contexto en el que la expansión urbana, la lucha contra el cambio climático, hacen necesaria una revisión de este modelo de movilidad, reduciendo el parque nacional de vivienda, especialmente el parque móvil nacional, especialmente, pues reduciendo esa parte más antigua, más contaminante, en favor de una movilidad más asentada en el transporte público, la movilidad compartida, la movilidad conectada y vehículos de cero emisiones. En medio de toda esta revolución, las instituciones tenemos que jugar un papel fundamental, definir nuestro rol, el rol de lo público a este respecto, la forma en la que impulsamos dichas iniciativas, las normativas que las regulan, que fomenten su expansión y su uso y adecuar nuestro papel dentro de esta movilidad futura. Además, es que esta tendencia no solo ha venido para quedarse en las grandes ciudades, también ha venido para trasladarse a todo el territorio aragonés y en eso tenemos también que pensar en cómo afecta esta transformación de la movilidad a un territorio despoblado y a un territorio que tiene dificultades para conectarse y para moverse. Además, si por si esto fuera poco, la revolución de las tecnologías unida a la movilidad, también la crisis de la COVID-19 ha acelerado estos procesos. Quizá por otras razones, la movilidad y el transporte público ha tenido una bajada considerable por miedo al contagio. A la vez que sucedía esto, hemos visto una revolución en otros tipos de movilidades cercanas a movilidades, sobre todo compartidas. Movilidades de bicicletas o de otro tipo de movilidades menos contaminantes, que son ambientalmente muy interesantes y desde las que tenemos también que trabajar para ver qué alianzas se pueden tejer una vez que superemos esta crisis sanitaria. Las asignaturas pendientes desde la Administración son todas a la hora de apostar por esta movilidad conectada, una movilidad inteligente y menos lesiva para nuestro entorno, más sostenible. Una de ellas es sin duda el trabajo que tenemos que seguir haciendo para apostar por la formación y por la I+D+I en el campo de motores para vehículos eléctricos, promoviendo también de paso esa investigación en el ámbito del almacenamiento de energía, especialmente en el desarrollo de esas baterías eléctricas eficientes que son clave para el futuro. También tenemos que trabajar desde las instituciones para fomentar este tipo de uso de vehículos más sostenibles, de vehículos conectados, apostando no solo por esa red de telecomunicaciones y esa red de comunicación que hay que poner en marcha en todo nuestro territorio, sino también por la instalación de cargas, de instalaciones fotovoltaicas en parques públicos y privados para acceder a la carga de vehículos. Hay que hacer una revolución en todas las instalaciones que rodean a la movilidad y que ahí tenemos un trabajo desde la Administración, un trabajo y un gran reto que afrontar. Además, tenemos otro de los ejes fundamentales desde las administraciones es empezar a pensar la intermovilidad de manera no lineal y de una forma más dinámica. Y aquí, sin lugar a dudas, esta forma más dinámica de entender la intermodalidad pasa por hacernos grandes aliados con las TICs y con la inteligencia artificial. Un ejemplo paradigmático es toda la revolución que estamos viendo en materia de logística. Sin lugar a dudas, Aragón es referente en esta materia y Zaragoza es un eje crucial en la logística de nuestro país. Y ahí sí que está habiendo grandes estudios y trabajos y hay que seguir apostando por esa alianza estratégica entre las TIC, entre tecnologías como puede ser el blockchain o la inteligencia artificial para adecuar, optimizar y hacer más sostenible la logística. Y ya ha salido sobre la mesa la inteligencia artificial, que va a ser el tema de la charla de hoy, es sin duda la gran aliada para esta revolución en la movilidad. La inteligencia artificial probablemente sea la tecnología con mayor proyección, capacidad transformadora desde el punto de vista tecnológico, económico, ambiental y social.
Actualmente sabemos que estamos en un proceso irreversible de expansión de la inteligencia artificial dentro de nuestro sistema económico y social, gracias a varios factores. Por un lado, a la enorme capacidad que tenemos de generar datos, al aumento y potencial de almacenamiento y computación de los mismos, y también por el avance enorme de la I+D de aprendizaje automático. Tanto es así que algunos estudios afirman que la inteligencia artificial podría añadir alrededor de 14 billones de euros a la economía global en el año 2030 y duplicar las tasas de crecimiento económico para 2035. En este sentido, hace un par de meses, a nivel nacional se aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y actualmente está siendo complementada con esa estrategia autonómica de inteligencia artificial que esperamos poder lanzar en las próximas semanas. Una estrategia autonómica de inteligencia artificial en la que también la movilidad jugará un papel dentro de su expansión y en la que contaremos como punto de partida con el Digital Innovation Hub, el DIH, desde el cual vamos a liderar el avance en tecnologías clave como son los sistemas cognitivos y las altas prestaciones computacionales. Como ven, es un tema apasionante, es uno de los retos fundamentales a los que nos enfrentamos en una comunidad autónoma como la nuestra, una comunidad que tiene ganas de mirar al futuro y que necesita esa alianza entre la innovación, las nuevas tecnologías y el mejor del talento que podamos poner sobre la mesa para avanzar. Por mi parte, nada más que añadir, agradecer de nuevo la invitación a formar parte de esta primera charla y espero que disfruten de este primer webinar. Bueno, pues por mi parte también agradecer a todos la asistencia a este ciclo de seminarios. Espero que sea de interés para todos. Agradecer también a la Fundación Ibercaja la oportunidad que ofrece también a la Universidad de Zaragoza para compartir con ellos la organización de este ciclo y también muy particularmente a la consejera, su participación y el apoyo institucional a este tipo de iniciativas y este tipo de ciclos. Por supuesto, un agradecimiento especial a Filippo Vistafa, que es nuestro primer ponente y que ha aceptado la invitación para, de alguna forma, ilustrarnos sobre su conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la movilidad. Puesto que tanto José Luis como la consejera pues, han introducido bastante cuáles son los objetivos de este ciclo de conferencias, yo creo que no debería extenderme mucho más, sino dar paso a Filippo, que, bueno, como veréis, es un investigador bastante joven, pero con una trayectoria muy notable. Tiene ya muchísima experiencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Como ha comentado José Luis, es miembro del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona. Ha participado y participa en proyectos europeos relacionados con la movilidad. En concreto, pues, hoy nos va a presentar dos enfoques distintos: la movilidad compartida de personas en el entorno urbano y luego la movilidad compartida de mercancías en el ámbito logístico. No quiero extenderme mucho más porque creo que lo que realmente va a ser interesante es poderle escuchar a él, que nos presente pues, esas novedades, esas soluciones que se están presentando y, bueno, de hecho creo que nos va a presentar también pues, algunos casos especiales de uso, con lo cual pues, le doy paso ya directamente. Bueno, al finalizar su exposición, pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas se podrán formular bien verbalmente. Para ello bastará con levantar la mano, que básicamente tendrán un icono, una mano en la aplicación, con la cual podrán solicitar la palabra para formular la pregunta a Filippo, o bien hacerlo a través del chat, en cuyo caso, bueno, pasaremos a trasladarle las preguntas a Filippo. Y al finalizar el turno de preguntas, pues entonces sí, introduciré un poco cuáles van a ser los objetivos específicos del siguiente seminario, que en lugar de estar centrado en el ámbito de la inteligencia artificial, se centrará fundamentalmente en las aportaciones que puede tener 5G en el teléfono autónomo y conectado, ¿vale? Entonces, bueno, sin extenderme más, paso a Filippo. Cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias.
Hola a todos. ¿Podéis ver mi presentación? Bueno, supongo que sí. Bueno, como ya me han presentado esta presentación, bienvenidos y bienvenidas a este tema que pertenece a la inteligencia artificial sobre movilidad compartida. Y bueno, yo me llamo Filippo Bistapa, soy un investigador en el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial del CSIC y también formo parte de la PTI de movilidad del CSIC, que es una iniciativa que quería destacar un poco porque creo que es muy interesante en este contexto. Es una plataforma interdisciplinar temática que pretende reunir todos los grupos del CSIC que trabajan en tema de movilidad con el objetivo de ofrecer una interfaz más accesible al conocimiento generado por todos estos grupos de investigación. Entonces, aquí podéis ver el enlace a la página de la plataforma. Os invito a visitarla porque ahí encontraréis los grupos de investigación, los partners que participan en la plataforma, las actividades y los proyectos que hemos estado desarrollando. Y en particular en la plataforma hay 20 institutos que trabajan en el tema de la movilidad intermodal y todos los temas relacionados como la sostenibilidad energética, la transición energética, la calidad del aire, la salud, la demografía, la economía, la inteligencia artificial y muchas más. Entonces, es una iniciativa muy interesante que merece la pena perseguir. Bueno, llegando a los temas principales de mi investigación que he estado trabajando en los últimos años, mi trabajo pertenece principalmente al tema de la sostenibilidad computacional, que es un término que utilizamos para nos referimos a la aplicación de la inteligencia artificial en varios escenarios reales alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles. Y el objetivo final, obviamente, es obtener una mejor sostenibilidad en la sociedad. Y en nuestro caso, la manera de obtener esta mejor sostenibilidad es la cooperación a través de la formación de grupos, de colectivos, de agentes, de usuarios, y de esta manera obtener beneficios en varios tipos de aplicaciones. Aquí podéis ver algunos ejemplos, temas muy importantes en la sociedad moderna, por ejemplo, la formación de equipos en el ámbito de la educación, y también hablamos en este caso de aprendizaje cooperativo, que es una forma moderna de entender la educación, donde se forman equipos de estudiantes y se le asignan proyectos o tareas, y los estudiantes tienen que cooperar y colaborar entre ellos y para conseguir esto y completar estas tareas. Otro tema muy interesante relacionado también con la movilidad es la compra colectiva de energía, alineado con el objetivo número 7. Y en este caso, el objetivo es establecer una compra colectiva de energía, de manera que, por un lado, esta energía pueda ser accedida de manera más sostenible por los usuarios, con costes más bajos, digamos, y por otro lado, también esta energía se pueda producir de manera más sostenible usando fuentes de energía renovables. Y finalmente, bueno, el caso de uso más relevante por esta presentación, que es la movilidad compartida. Bueno, como ya me han presentado, digamos que en los últimos años, estos son los proyectos que hemos llevado en el instituto sobre los temas de movilidad compartida. El primero
que es el proyecto HPA4CF. Es el proyecto que he liderado como parte de mi beca Marie Curie, y es sobre la movilidad compartida urbana, movilidad sostenible, obviamente. Y en este caso hablamos de ride sharing. Y por otro lado, el proyecto Logistar es un proyecto europeo dentro del programa Marco H2020, que es sobre la movilidad compartida de mercancía, y en este caso el término que usamos es co-loading. Entonces, en las próximas transparencias os explicaré un poco más en detalle los resultados que hemos tenido en estos proyectos. Entonces, el primer proyecto, HPA4CF, es un acrónimo un poco críptico que significa algoritmos de alto rendimiento para la inteligencia colectiva. Aquí tenéis un enlace a la página donde podéis encontrar todos los resultados de este proyecto, que también comprende temas como el aprendizaje operativo, por cierto. Y en el caso de la movilidad urbana sostenible, ¿qué significa para nosotros en este caso? Nosotros en este contexto hablamos de peer-to-peer ride sharing. Utilizamos esta expresión para definir el problema donde el objetivo es formar grupos de viajeros en un entorno urbano. Estos viajeros no son usuarios profesionales, no son conductores profesionales, como por ejemplo en el caso de Uber o de taxis, y esto es muy importante, ya veremos por qué en el ámbito de la sostenibilidad. Y estos grupos de viajeros se forman a partir de unas peticiones que llegan en tiempo real en el sistema. Vale, y el objetivo principal que queremos perseguir en el peer-to-peer ride sharing, en nuestro caso, es un objetivo de sostenibilidad. Por este motivo, por esta razón, en la medida de optimización que utilizamos, en el objetivo que utilizamos en nuestros algoritmos, hay dos componentes principales. Y por un lado, queremos maximizar los beneficios ambientales que se pueden conseguir haciendo esta cooperación entre viajeros, y por otro lado, también queremos maximizar y conseguir una buena calidad de servicio de los usuarios, porque claramente si esta calidad no es adecuada, tendremos una participación insuficiente en nuestra plataforma, digamos. Ya he dicho que los usuarios en el sistema no son conductores profesionales, y esto ¿por qué? Porque ya se ha visto en los últimos años, han salido muchos estudios y muchos artículos que dicen que plataformas de movilidad compartida con conductores profesionales como Uber y Lyft tienen un impacto muy grande sobre el tráfico en las ciudades, porque introducen una flota de vehículos añadida, y esto produce tiene un impacto importante sobre el tráfico. Entonces, por eso hemos decidido de adoptar este modelo de movilidad compartida que no tiene conductores profesionales, y los vehículos son proporcionados por los mismos usuarios que participan. Vale, desde el punto de vista de la IA, la movilidad compartida, el peer-to-peer ride sharing, pone unos retos muy grandes que ahora vamos a ver más en detalle. El reto principal y más importante es que la movilidad compartida normalmente es un problema de gran escala. En nuestro caso, en el estudio que presentaré más adelante, hemos considerado el caso de la ciudad de Nueva York, en particular de Manhattan, que como sabéis es una ciudad muy densamente poblada, donde se puede llegar hasta 400 peticiones
400 peticiones cada minuto. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza combinatoria del problema de optimización que vamos a enfrentar, esto resulta en un problema computacionalmente muy difícil. Y además, el problema de la movilidad compartida es un problema en tiempo real. Esto quiere decir que el problema de optimización que he comentado se tiene que solucionar muy rápidamente, normalmente cada minuto, porque cada minuto recibiremos más peticiones y entonces nuestro algoritmo tiene que ser capaz de tomar decisiones muy rápidamente en este tipo de problemas. Y además, relacionado con el aspecto de problema en tiempo real, el problema de la movilidad compartida es también un problema que nosotros llamamos online, en el sentido que las peticiones que nos llegan en el tiempo, claramente las peticiones futuras no son conocidas a priori. Entonces, el algoritmo tiene que ser capaz de tener en cuenta un poquito las peticiones futuras que pueden llegar, porque esto claramente tiene un impacto sobre las decisiones actuales que se tienen que tomar. Vale, entonces para atacar estos retos y solucionarlos, hemos desarrollado una nueva tecnología que ahora querría enseñar un poco. Esta es una herramienta de simulación que hemos desarrollado como parte del proyecto HPA for CF y está públicamente accesible. Aquí tenéis el enlace para acceder y ahora la voy a enseñar. Bueno, la herramienta tiene dos partes y la más relevante en este contexto es la parte de simulación. Toda esta herramienta utiliza datos reales, como he dicho, proporcionados por la Comisión de Taxi de Movilidad de Nueva York. Es un dataset públicamente accesible, entonces es un dataset que se utiliza se ha utilizado en varios estudios en la literatura científica y entonces todos los resultados que hemos obtenido son a partir de datos reales. Esta primera página se pueden definir varios parámetros que afectan la simulación de la movilidad compartida y en particular podemos elegir la duración de la simulación, cuántas peticiones nos van a llegar cada minuto. En este caso queremos 100 peticiones cada minuto, que ya es un problema bastante difícil que resolver. Podemos decidir el tiempo máximo de espera para los usuarios, en este caso 5 minutos. Y finalmente, dos parámetros que son muy importantes porque tienen un impacto relevante sobre los resultados que vamos a obtener desde la simulación. El primero es la tasa de adopción de nuestra plataforma de movilidad compartida. Entonces podemos, en este caso, simular que el 80% de la población participará en nuestra plataforma. Claramente es un valor muy elevado, pero en este caso podemos ver cómo diferentes adopciones impactan sobre los resultados y los beneficios ambientales que podemos obtener. Y esto claramente teniendo en cuenta que la movilidad compartida, como ya se ha comentado, es una manera complementar a otras para conseguir la sostenibilidad. Y el último parámetro, que es un parámetro, digamos, del algoritmo de optimización, es la importancia de los beneficios ambientales y representa básicamente el peso que queremos dar dentro de la optimización a la componente medioambiental, digamos,
las medidas que utilizamos y cuanta a la calidad del servicio. Entonces, si yo pongo una importancia más baja, significa que quiero dar más importancia a la calidad del servicio. Entonces, la simulación, como podéis ver, aquí abajo tenemos un mapa con las varias zonas de la ciudad de Nueva York. Los colores de las varias zonas representan el número de peticiones que el sistema ha recibido. Entonces, es una especie de heatmap y claramente en el centro vamos a recibir muchas más peticiones. Y ya podéis ver que el algoritmo ha formado algunos coches compartidos. Entonces, la plataforma nos permite ver el recorrido óptimo que este coche tiene que recorrer para recoger y digamos, llevar los varios pasajeros de cada coche. Entonces, es una plataforma muy intuitiva para ver fácilmente cuáles son los resultados de los algoritmos de optimización que utilizamos. Entonces, la simulación se puede continuar fácilmente. Y aquí arriba podéis ver varios indicadores que nos dicen básicamente los resultados globales de toda la simulación. Entonces, podemos ver que en este caso, nuestro algoritmo de movilidad compartida ha reducido del 50% las emisiones contaminantes de CO2, y esto respecto al caso donde no se hace ningún tipo de movilidad compartida. Entonces, el caso base donde cada viajero utiliza su propio coche. Y por otro lado, vemos que se han ahorrado el 63% de los viajes, que es un resultado muy importante. Y entonces esto por la parte que pertenece a los beneficios ambientales. Y por otra parte, la parte de calidad del servicio, vemos que los usuarios han tenido un retraso medio de 200 segundos. Entonces no es un tiempo tan alto. Finalmente podemos ver la ocupación media de los coches que hemos formado. En este caso, el 96% de los coches han sido llenos, entonces una ocupación muy alta, y claramente esta medida tiene un impacto muy grande también sobre la utilización de la red de calles de una ciudad y entonces sobre el tráfico. Otra feature que yo creo puede ser muy interesante de esta herramienta es que nos permite ver en tiempo real qué pasa cuando cambiamos desde una política de adopción, como en este caso, que tiene el 75% de importancia a beneficios ambientales, a otra política de adopción. Por ejemplo, si yo decido que quiero ver qué pasa si doy más importancia a la calidad del servicio, veo claramente, digamos que hay un trade-off entre los beneficios ambientales y la calidad del servicio, porque mis beneficios ambientales han bajado un poquito, entonces no han bajado mucho. Entonces la gracia de este algoritmo es que permite conseguir una sostenibilidad también en los casos donde la calidad del servicio es más importante, pero veo claramente que los usuarios en este caso tienen un retraso medio mejor, más bajo. Entonces aquí se ve fácilmente también en el caso de los números de pasajeros medios. Aquí solo el 85% de los coches ha sido con 5 pasajeros. Y el mismo fenómeno se puede observar variando la tasa de adopción. En este caso es aún más claro que si yo tengo menos personas que participan
en la movilidad compartida en general los beneficios ambientales serán más bajos, pero también el retraso medio va a ser más bajo porque la gente utilizará su propio coche y entonces tendrá un retraso respecto al caso base, que es cero por definición. Vale, entonces, esta más o menos es la herramienta que me ha permitido también explicar un poco más qué quiere decir hablar de movilidad compartida. Ahora querría entrar un poquito más en detalle del algoritmo, que creo puede ser interesante para entender más cómo hemos podido solucionar estos retos que he comentado antes. Y es un algoritmo que tiene varias fases y os recuerdo que es un algoritmo que tiene unas restricciones temporales muy estrictas, entonces todas las fases se tienen que cumplir en máximo 1 minuto, porque al final de este minuto hay que tomar decisiones sobre cuáles son los coches que vamos a formar. Entonces, la primera fase claramente es vamos a recoger todas las peticiones que han llegado al sistema y esto incluye las peticiones nuevas y también las peticiones que han llegado en los, digamos, instantes anteriores. Y con este conjunto, con este pool de peticiones que hemos formado, vamos a ejecutar la primera, digamos, la primera fase del algoritmo, que es la fase de generación de candidatos de coches buenos que pueden producir beneficios, digamos, desde el punto de vista de la optimización. En este caso, como ya he dicho, utilizamos estas medidas para calcular los beneficios de cada coche, entonces medidas de beneficios ambientales como las emisiones de CO2, la contaminación acústica y la congestión del tráfico y también la calidad del servicio. Con estas medidas nuestro algoritmo es capaz de producir unos candidatos buenos que aún no son los coches que vamos a formar al final como solución final, pero esta fase es muy importante porque nos permite reducir mucho la complejidad del problema, porque, por ejemplo, en este caso, estos coches que están marcados en rojo, podéis ver que los números son negativos y esto quiere decir que los beneficios ambientales y la calidad del servicio no es tan alta. Entonces, el algoritmo nos permite descartar estos candidatos porque no son buenos y entonces reducir muy significativamente la complejidad del problema, manteniendo una calidad de las soluciones finales buenas. Entonces, este conjunto de coches candidatos buenos pasan a la fase siguiente del algoritmo, que es la optimización, es la fase de optimización. Y en esta fase utilizamos un modelo de optimización conocido y obtenemos un conjunto de coches válidos y buenos en el sentido que producen beneficios. Y esta ya podría ser la solución, digamos, final de nuestro algoritmo. Pero hay una fase final que llamamos fase de look ahead, que nos permite poner esta solución en el contexto de problema en tiempo real, de problema online, porque hasta ahora no hemos considerado que el problema de la movilidad compartida en esta optimización tiene una dimensión temporal. Entonces, estos coches que en el momento actual pueden ser los coches óptimos que hay que formar, puede ser que algunos de estos coches se puedan mejorar teniendo en cuenta las peticiones que llegarán en el futuro, como en este caso el coche con la petición, digamos, amarilla y roja,
el algoritmo ha determinado que con las peticiones que pueden llegar en el futuro, este coche se puede formar con un beneficio igual o mejor en los pasos siguientes. Entonces, este coche no se va a formar y vuelve al conjunto de peticiones iniciales y el algoritmo sigue siendo ejecutado cada minuto. Vale, entonces, esta es la tecnología, el algoritmo que hemos desarrollado. Claramente es un algoritmo que se puede mejorar en varias maneras y de hecho estamos siguiendo varias líneas de investigación actualmente. La más interesante y relevante, creo, desde el punto de vista de la IA es la línea de investigación que pretende mezclar la optimización clásica por un lado y el machine learning, el aprendizaje automático por otro lado. Y esta es una línea de investigación también que propuesta por Joshua Bengio, que se define uno de los padres de la IA y ha recibido también el premio Turing recientemente, que es un poco el premio Nobel, digamos, para la informática. ¿Y por qué es importante esta línea de investigación? Porque mezclar optimización de Machine Learning nos permite automatizar la fase de extracción y de conocimiento del problema que vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, clásicamente lo que se hace es una fase de estudio muy profundo de la estructura del problema y esto es una fase, digamos, de estudio manual. Entonces, mezclando optimización y Machine Learning, podemos integrar esta fase de aprendizaje de la estructura del problema de manera automática y en esta manera podemos obtener algoritmos que solucionan problemas reales como la movilidad compartida que son mucho más generales. Entonces, esta es una línea muy importante y muy relevante que merece la pena perseguir. Otra línea de investigación relacionada con la IA es la introducción de predicciones de peticiones de ride sharing. Digamos que por lo que he dicho hasta ahora, nuestro algoritmo en la fase inicial solo considera peticiones reales que han llegado al sistema. Entonces, las peticiones nuevas y las peticiones que ya estaban en el sistema. Pero en este conjunto se puede también incluir un algoritmo de predicción que produce unas peticiones que no son reales, pero son peticiones que podrían llegar en el futuro. Esto teniendo en cuenta los datos, por ejemplo, históricos que están disponibles. Y esto permite al algoritmo de optimización de calcular soluciones que son mejores desde el punto de vista de la dimensión temporal del problema, que es un problema, vuelvo a decirlo, real time, en tiempo real y problema online. Vale, esto concluye un poco la parte de movilidad urbana de personas. Ahora vamos a discutir un poco el segundo enfoque, el enfoque sobre la movilidad compartida de mercancía, de logística, y en este caso os hablaré del proyecto Logistar, que es el proyecto donde yo estoy actualmente trabajando. Aquí podéis encontrar la página del proyecto. Es un proyecto europeo dentro del programa Marco H2020. Es un proyecto muy grande, tiene un enfoque muy amplio sobre la logística y podéis ver que hay muchísimos partners a nivel europeo, tantos instituciones públicas y de investigación como empresas privadas. Y entonces, dentro del proyecto Logistar se estudian varios aspectos de la logística.
Y por lo que nos pertenece, en el Instituto de IA, nuestro papel es diseñar algoritmos de movilidad compartida dentro de la logística. Y entonces, en este caso, hablamos de co-loading, que es una palabra que básicamente quiere decir ride sharing para paquetes, entonces una movilidad compartida de paquetes, de mercancía. Y el problema del co-loading pretende buscar una utilización más eficiente de una flota de logística, de digamos, varios partners industriales, varias empresas, y especialmente en este caso reduciendo los recorridos que los camiones hacen vacíos. Y entonces, esto es digamos, un aspecto muy importante, muy relevante de la logística moderna, porque muchas veces pasa que los camiones hacen un recorrido básicamente vacío, y esto claramente desde el punto de vista de la sostenibilidad no es el óptimo. Entonces buscamos mejorar este aspecto. Vale, para explicar un poco qué quiere decir, digamos, el escenario del co-loading, aquí podéis ver un pequeño ejemplito de cómo funciona la logística. Por lo menos de los partners industriales con los cuales hemos colaborado en este proyecto, que en este caso son las empresas Nestlé y Pladis, en Inglaterra. Y normalmente lo que pasa es que hay una red de almacenes grandes, los que veis aquí en azul y naranja, y los camiones básicamente entregan pedidos, paquetes dentro de esta red de logística de almacenes, y luego hay otra fase de distribución secundaria entre los almacenes y las tiendas particulares. Nosotros en este caso nos enfocamos en esta, digamos, primera fase de la logística, digamos la distribución entre almacenes más grandes, porque aquí hay más oportunidades de mejorar la utilización de la logística. Y en particular en este caso podéis ver que en este ejemplo muy sencillo hay dos camiones, uno que tiene que entregar un paquete desde el almacén azul al almacén naranja, y luego tiene que volver. Y esto es algo que en el lenguaje de la logística se llama empty running, entonces un viaje vacío. Y por otro lado hay una situación simétrica, el camión de Pladis tiene que entregar un pedido desde del almacén naranja al almacén azul, y luego viaja vacío hacia digamos, su destinación. También en el lenguaje de la logística, estas oportunidades de mejorar el utilizo de una flota de logística se llaman backhauling opportunities, porque básicamente tenemos la oportunidad de plantear una colaboración entre estos dos partners y utilizar un solo camión en lugar de dos, que, bueno, entrega primero el primer paquete y luego recoge el segundo, y volviendo a al primer almacén hace digamos, la entrega del segundo paquete. Claramente esto es un ejemplo muy sencillo, y detrás hay varios detalles que hay que tener en cuenta para realizar un co-loading que sea posible en la práctica. Y ahora vamos a ver cuáles son estos retos que tenemos que solucionar en el caso del co-loading desde el punto de vista de la IA. Entonces, el primer reto claramente es que el problema de optimización que tenemos que solucionar es un problema de cálculo de rutas óptimas, que clásicamente es uno de los problemas más difíciles que hay en la literatura científica de optimización. Es un problema que ha sido
súper estudiado porque aparece en muchísimos aspectos de la vida real. Y en nuestro caso, como tenemos partners industriales bastante grandes y que quieren también colaborar entre ellos, tenemos que solucionar este problema para centenares de entregas. Y también cada pedido, cada entrega tiene sus propias restricciones temporales que no se pueden pasar. Entonces, el problema solo este problema es muy difícil de resolver. Otra dimensión, creo, muy interesante y que es muy peculiar del problema de la movilidad compartida en el caso de la logística, es que en este caso los actores, digamos, que quieren colaborar, en realidad son competidores. Entonces, son empresas que compiten. Sin embargo, quieren colaborar porque ven que es posible conseguir beneficios desde esta colaboración, pero claramente permanecen actores que quieren conseguir un beneficio personal. Entonces, establecer un protocolo de colaboración en el caso del co-loading no es obvio, es un poquito más complicado que en el caso de la movilidad compartida de personas, por ejemplo. Y también, finalmente, relacionado también al hecho que estamos tratando de entidades que compiten al final, esto significa que muchas veces estos actores no quieren compartir toda la información claramente con los competidores, porque por obvias razones. Y entonces, desde el punto de vista de los algoritmos que tienen que calcular estas colaboraciones, la información que tienes es incompleta. Entonces, es muy importante porque esto claramente va a afectar cómo vamos a calcular las soluciones finales de nuestros algoritmos si no tenemos toda la información disponible. Vale. Para entender un poco más estos retos, vamos a ver el primero, que es el reto de calcular rutas óptimas en el caso de la movilidad compartida de la logística. También, otra vez, es un caso muy sencillo donde hay dos empresas con dos almacenes, uno azul y uno naranja, y hay varios pedidos que hay que entregar. Entonces, lo que hemos hecho, una de las contribuciones más importantes, es implementar un algoritmo que calcula la ruta óptima. Y en esta parte hemos utilizado una herramienta proporcionada por Google, que es la herramienta que también se utiliza dentro Google Maps. Entonces, es una herramienta que tiene algoritmos en el estado del arte y puede ser también quería mencionarla porque puede ser muy interesante para todas las personas que trabajan en el ámbito de movilidad. Y utilizando esta herramienta, primero podemos calcular la ruta óptima, que en este caso no prevé ningún tipo de colaboración entre las empresas. Y esto, digamos, que es una manera más clásica de entender la logística, pero claramente, como queremos atacar el problema de la logística colaborativa, digamos, el co-loading, también nuestro algoritmo puede calcular esta otra solución, que quizás no es muy intuitivo ver, pero globalmente es una solución que reduce la distancia global que han recorrido los camiones. Pero ya en este caso podemos ver que, por ejemplo, el camión de la empresa azul hace un recorrido un poco raro porque básicamente solo entrega paquetes después de haberlos recogidos aquí, los entrega en dos zonas aquí, dos paquetes de la empresa competidora. Entonces,
Esto ya nos enseña que este tipo de solución, que desde un punto de vista puramente cooperativo es la solución optimal, en la práctica no se podría implementar porque hay varias otras dimensiones que prevén que estas empresas compitan, que hacen que esta solución no sea la más adecuada en este caso. Y para solucionar este aspecto, os quería comentar la otra contribución muy importante en este proyecto, que es un algoritmo de negociación entre empresas para co-loading, y este algoritmo nos permite solucionar el problema que he comentado ahora mismo. En particular, hay, digamos que el algoritmo muy sencillamente prevé dos agentes, en el caso de dos empresas, un agente que es un algoritmo al final de negociación, y este algoritmo de negociación utiliza el algoritmo de cálculo de rutas óptimas, y la función de este algoritmo es producir unas propuestas que se envían al agente de otra empresa. Entonces, estos algoritmos son basados en conceptos de la teoría de los juegos, y normalmente lo que pasa es que la primera propuesta es muy egoísta, digamos, entonces la gente empieza intentando maximizar su propio beneficio, y esta propuesta claramente no será aceptada, digamos, por otro lado, y el otro algoritmo de negociación responderá con otra propuesta, y entonces en esta manera se establece un protocolo de negociación que utiliza conceptos de, como he dicho, de inteligencia artificial, de negociación, teoría de los juegos, y al final nos permite llegar a un equilibrio, un acuerdo entre las partes que, por definición, se acepta por las dos partes. Entonces, nos permite calcular una colaboración entre las dos partes que también puede ser aplicada en la práctica. Vale, quería concluir un poco la presentación comentando los beneficios que se pueden obtener con este tipo de movilidad compartida de mercancía. Aquí quería enseñar un poco cuál es la reducción de costes y emisiones en el caso de perfecto de cooperación, que ya hemos visto que no se puede realizar en la práctica, pero en este caso los beneficios son entre el 5 y el 13%, entonces un beneficio muy significativo. Y sin embargo, en el caso de la práctico donde se ha utilizado la negociación, estos beneficios son también bastante buenos, son entre el 3 y el 8%. Entonces, también en este caso se puede ver que la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la logística pueden producir un beneficio muy considerable. Vale, y esto concluye un poco mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención, y si tenéis preguntas, aquí estoy para responder. Veo que a través del chat no aparece ninguna. Corregirme si me equivoco. Bueno, pues a ver, con respecto a la optimización de la movilidad compartida en el ámbito de las personas, ¿no? Yo tenía una cuestión casi práctica. Al final hay un compromiso entre el impacto medioambiental por una parte, y luego por otra parte la calidad de servicio vista desde el punto de vista del usuario. Entonces, un poco, ¿cuál sería realmente el destinatario de todas estas
de todos estos esquemas de optimización, porque al final yo creo que si lo miras desde el punto de vista quizá del usuario que quiere compartir, uno acaba siendo un poco egoísta y lo que quiere es llegar cuanto antes mejor a su destino, Sí. o sea, tener la máxima calidad de servicio y quizá el aspecto medioambiental, pues sí, de palabra a todos nos importa mucho, conceptualmente entendemos que es algo importante, pero luego al final, bueno, quizá no es lo que se prima en el día a día. Entonces, ¿quién sería un poco el destinatario de este tipo de aplicación? ¿El que es el administrador o el usuario? Se podrían manejar distintos tipos de perfiles, pues para dar soluciones que primen más la calidad de servicio frente a la parte medioambiental o viceversa, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Sí, muy buena pregunta, y de hecho esta herramienta está pensada tanto por los usuarios, tanto para los usuarios y las administraciones. De hecho, el título del artículo es para, digamos, policy makers y viajeros, porque claramente la utilidad que tiene es enseñar cuáles son los resultados de las políticas de adopción que se pueden obtener en un particular caso. Entonces, una administración, por ejemplo, puede, digamos, empezar desde los beneficios que quiere obtener y a través de esta herramienta calcular por ejemplo, cuál sería el caso de adopción y el caso de participación y, por ejemplo, los parámetros del algoritmo que le permiten llegar a estos beneficios finales, ¿no? Y a partir de eso, otra parte que todavía no hemos atacado, pero es muy interesante, es teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos que llegar a un 40% de adopción, cómo diseñar incentivos para la población de manera que se llegue a esta adopción objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante tanto para los usuarios y para las administraciones, porque les permite ver y diseñar más de manera más consciente cuáles serían las políticas de adopción y los incentivos que son necesarios para obtener estas políticas de adopción. Vale, muy bien. A ver, tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, una de ellas, en el caso P2P, peer-to-peer, ¿sería complicado cambiar los parámetros de optimización del algoritmo? Bueno, depende del significado de la palabra parámetro, pero no lo es. Bueno, algunos parámetros, como habéis visto, se pueden directamente cambiar en la herramienta que os he enseñado, pero otros parámetros, por ejemplo, si se quiere cambiar la formulación de la, digamos, función desde el punto de vista matemático que utilizamos para definir la medida que queremos optimizar, esto también se puede cambiar muy fácilmente. Si se quiere, por ejemplo, dar más pesos, no sé, a la reducción de CO2 respecto al tráfico, por ejemplo, esto se puede hacer fácilmente. Entonces, yo creo que se puede decir que los parámetros se pueden cambiar, claramente depende cuánto, digamos, a qué nivel de detalle nos queremos poner, pero de todas formas estos parámetros se pueden cambiar fácilmente. Bueno, a ver, tenemos más preguntas por aquí. Bueno, Jaime Armengol pregunta, ¿en España se ha comprometido a implantar zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 5.000 habitantes en 2023? Estos proyectos piloto que has explicado pueden ayudar a señalizar y hacer efectivas esas zonas.
bajas emisiones? Bueno, yo espero que sí. Claramente, como he dicho, como he comentado, este proyecto es un poco en el estado de prueba de concepto. Estamos trabajando en proyectos de transferencia de tecnología para transferir un poco más esta tecnología al mundo de las administraciones, por ejemplo, y de la industria. Y creemos que puede ser una herramienta muy, muy útil, por lo que he comentado, las administraciones, para hacer efectivo este cambio de paradigma, digamos. Vale, otra pregunta que nos llega es, en el tema de la movilidad compartida entre personas, ¿el algoritmo tiene en cuenta algún tipo de parámetro como la fiabilidad del conductor o la calidad del coche a compartir a la hora de obtener la solución óptima? Muy buena pregunta. Esto, de momento, en nuestra prueba de concepto, no, porque nos hemos puesto en el caso ideal, digamos, donde los usuarios son agentes, digamos, ideales, pero esto otra vez se puede ver como una ulterior parametrización del algoritmo, porque cada coche, digamos, las medidas que se utilizan y que básicamente eran los numeritos dibujados en cada coche, estas medidas se pueden customizar fácilmente, entonces se puede hacer pensar una formalización que tiene en cuenta también estos aspectos, que de hecho son hemos visto que son muy importantes. Y relacionado a esto también se puede tener en cuenta las preferencias de digamos, los usuarios que quizás no están contentos de compartir coches con algunas personas porque tienes preferencias diferentes. Entonces, esto puede también entrar digamos, en la medida que utilizamos para evaluar el beneficio de cada coche. Y luego el algoritmo sigue siendo igual. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, de momento veo que no hay ninguna más. Con respecto a la movilidad compartida entre personas, bueno, al final es un problema, como decías, un poco de optimización y, bueno, en el fondo de predicción también, donde vas aplicando la inteligencia artificial, el machine learning, en cuanto a la estimación de las peticiones, o sea, de las peticiones futuras de cara al impacto que pueden tener en las actuales, ¿no? En la solución que en ese momento hay que dar. Bueno, ¿qué sesgo tiene eso, ¿no? Que en base cuánto tiempo de esa estimación que haces se basa en... A lo que quiero ir es de alguna forma que si te basas en datos acumulados durante mucho tiempo, quizá puedas sesgar un poco las decisiones, ¿no? de los algoritmos de optimización. Sí, claramente, totalmente, porque digamos que el algoritmo que actualmente utiliza esta fase que llamado look ahead, digamos que esta es una manera bastante sencilla de tener en cuenta la dimensión temporal del problema. Sin embargo, hemos empezado a investigar esta línea donde hemos visto que integrar predicciones que son más precisas y que se parecen más a las que van a llegar al algoritmo pueden producir hasta el 10%, digamos, en términos de beneficios totales que vamos a conseguir, porque claramente el algoritmo puede ser más preciso en esta decisión de descartar algunos coches que quizás ahora mismo pueden parecer los óptimos, pero
teniendo en cuenta el futuro también puede decidir más precisamente y más eficazmente que cómo decidir si volver estas peticiones al conjunto inicial y hacer otras decisiones después. Bueno, y luego en el ámbito del transporte, bueno, del transporte de mercancías os habéis centrado mucho en el, bueno, parece lógico, bajo mi punto de vista también, en lo que es el intercambio de mercancías entre los almacenes, digamos, principales, ¿no? Y, bueno, habéis dejado ya un poco más de lado la parte de la distribución, supongo, al destinatario final, al cliente. Esa parte, claro, yo veo que también ahí la principal dificultad de incluso el ámbito en el que la habéis aplicado es el que exista esos acuerdos entre las empresas, ¿no? Que se fían unas de otras y que vean las ventajas del beneficio común, ¿no? Que podría tener. Pero aplicado también, si eso se soluciona y existiera, también podría aplicarse, por ejemplo, a ese otro contexto, el de reparto hacia clientes y hacer algo similar a lo que es la compartición de vehículos al primer escenario, básicamente, el de movilidad compartida de personas, ¿no? Que haya varias empresas de reparto que colaboren entre sí para llevar la paquetería hacia los clientes. ¿Eso lo verías factible o no? Sí, de hecho estamos empezando a, digamos, colaborar en proyectos que tratan precisamente de eso, digamos que lo que se llama el último kilómetro, ¿no? La entrega de los paquetes a los clientes finales. Y aquí hay que decir que hay varias oportunidades de mejora, porque se parece, sí, es correcto decir que se parece un poquito más al primer escenario porque estamos en un entorno urbano y entonces los puntos donde vamos a entregar estos paquetes son más densos, y esto quiere decir que desde el punto de vista de la optimización tenemos muchas oportunidades de mejorar, porque el algoritmo claramente, si hay almacenes que son muy lejos entre ellos y al final las opciones que se pueden elegir son pocas, entonces no hay muchísima margen de mejora, pero en el caso de la movilidad, digamos, logística urbana, este margen es mucho más amplio. Entonces, también es un problema más interesante y para nosotros y creemos para todos. Bueno, no sé. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguien que quiera formular alguna cuestión verbalmente? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Bueno. La verdad que, bueno, que todo lo que repercuta un poco en mejorar, pues eso, la calidad de servicio para la gente. Al final, compartir tiene beneficios también económicos para la gente y, bueno, si además se suman esos beneficios medioambientales, pues todavía más. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieres comentar alguna cosa más, alguna cosa que quieras resaltar, Bueno, solo quería decir que estos temas son, digamos que esta transición hacia la sostenibilidad es un patrón claro, especialmente yo lo veo directamente en el mundo de la investigación en el ámbito del transporte, que cada vez salen más estudios que tienen en cuenta este aspecto sostenible, que una vez solo se querría maximizar la calidad del servicio o los costes, y ahora este cambio es cada vez más claro. Entonces, sí. Sí, sobre todo si viene un poco dirigido desde las administraciones, ¿no? Que son al final las que tienen que velar
un poco por todos y para que seamos un poco más solidarios, ¿no? Y miremos un poco por los demás también y no solo resolvernos la situación puntual que tenemos en cada momento. Bueno, pues muchas gracias, Filipo, gracias por la presentación. Gracias a vosotros. Bueno, y para el resto, para todo el mundo en general, pues la próxima conferencia, bueno, irá sobre las comunicaciones del vehículo con otros vehículos o con la infraestructura y el 5G. Básicamente, bueno, pues es una conferencia que nos dará Miquel Mateo, ¿vale? Y a ver, ahora se me ha ido Miquel Mateo y Adolfo Lerín de la empresa Altran. ¿Vale? Altran es una empresa líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas para varios sectores, la automoción, el transporte ferroviario, infraestructuras de transporte en general y la industria. ¿Vale? Adolfo y Miquel son un ingeniero de telecomunicación e industrial, respectivamente, que trabajan en un grupo multidisciplinar orientado sobre todo al desarrollo de soluciones de movilidad sostenible, sistemas de vehículo autónomo conectado, sensorización avanzada y microelectrónica. La ponencia se llamará Retos y oportunidades de 5G para el vehículo autónomo y conectado. Y aquí quería destacar que bueno, llevamos mucho tiempo oyendo hablar del vehículo autónomo y de los restos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que aquí hemos visto cómo tiene aplicación, pues, en este caso a la movilidad, resolver temas relacionados con la optimización de la movilidad compartida. Y bueno, pues en el ámbito del vehículo autónomo pues hemos visto que oímos hablar mucho de esto, ¿no? De la inteligencia artificial y de los retos en ese ámbito y en la percepción del entorno para la puesta en marcha de esos vehículos autónomos. Lo que pasa que, bueno, realmente conseguir esa autonomía total exclusivamente basándonos en esto pues va a ser muy difícil. En realidad en los vehículos, o igual que ocurre con las personas, pues el alcance de la visión pues es limitada, ¿vale? Entonces hay obstáculos que nos imposibilitan pues ver qué es lo que hay un poco más allá. Y bueno, pues aquí es donde se hace necesaria la conectividad del vehículo con otros vehículos o con infraestructuras de comunicaciones que le den información relevante que le permita anticiparse con suficiente antelación a los eventos inesperados que puedan aparecer en la conducción. Y es precisamente en este punto en el que se va a centrar la conferencia que tendremos pues el próximo 24 de marzo. Bueno, ahí básicamente lo que se va a centrar es en apuntarnos qué es lo que nos puede aportar bueno, los sistemas de comunicaciones inalámbricas en general y en particular los sistemas 5G en esas comunicaciones del vehículo con otros vehículos o con la infraestructura. En realidad sabemos que los sistemas 5G son sistemas que se están desarrollando como evolución de los sistemas 4G y que tienen un ámbito de aplicación generalista, ¿vale? Pero es verdad que dentro del desarrollo de esos sistemas pues ahí se desarrollan funcionalidades específicas para dar soluciones a entornos de aplicación particulares. Puede ser, pues, por ejemplo, para comunicaciones de profesionales y de sistemas de misión crítica, pero en este caso también para las comunicaciones de los vehículos con otros vehículos o con la infraestructura que tiene un impacto directo en lo que es el desarrollo del coche autónomo y conectado. Entonces, bueno, esas adaptaciones específicas que se meten en los sistemas de comunicaciones inalámbricas y en el 5G en particular, pues van a proporcionar mayor capacidad, menores latencias, más fiabilidad y seguridad en el intercambio de este tipo de información. Entonces la ponencia de Adolfo y de Miquel, bueno, pues se va a centrar fundamentalmente en eso, en las ventajas y oportunidades que nos va a brindar 5G, en particular en esos desarrollos de las comunicaciones V2X y no solamente eso, sino también en otras tecnologías como el edge computing, que pueden, bueno, las ventajas que pueden aportar todo eso al sector de la automoción. Bueno, se trata de dejar bien claros cuáles son los requisitos funcionales de la industria y de estos sistemas para adaptarse a las necesidades concretas que hay.
Bueno, yo creo que es bastante interesante también en este tipo de ciclos, bueno, hacer un énfasis especial no solamente en las bondades que van a tener estas tecnologías, sino todavía los retos que siguen existiendo, ¿vale? Probablemente pues, las primeras versiones que hay de 5G pues, no resuelven todas las problemáticas que hay y hay que seguir investigando. Son sistemas que están en constante evolución y que, bueno, pues sigue habiendo retos que no están resueltos y que habrá que responder. A buen seguro todos estos aspectos son los que tratarán Adolfo Lerín y Miquel Mateo en su ponencia. Comentar que Altran tiene varios proyectos en esta línea y bueno, dentro de la conferencia pues, se expondrán algunos casos de uso, bueno, de desarrollo asociados a esos proyectos. Bueno, y sin más, pues me despido. Muchas gracias a todos por participar en la conferencia. Bueno, como saben, estará disponible el vídeo para pues todos aquellos que quieran volver a visualizar la presentación o bien pues que no han podido asistir a la totalidad de ella, pues que puedan disfrutar de nuevo de la ponencia que nos ha dado Filipo. Bueno, gracias a todos y bueno, os emplazo a que asistáis también el 24 de marzo. Creo que será una ponencia bastante interesante. Posteriormente, no lo he comentado, pero hay otras dos ponencias también bastante centradas en el ámbito de 5G y bueno, iremos hablando conforme vayamos avanzando, pues dando más detalles sobre los contenidos específicos que van a tener. Bueno, gracias a todos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.